siempre te dicen, qué complejo es el problema de la productividad. Digo, yo siempre lo veo muy sencillo. Si subvencionas la baja productividad y penalizas fiscalmente la alta productividad, la productividad no crece. Citando las palabras de la ministra Isabel Rodríguez, que dice, la vivienda no puede ser un activo financiero o un producto de inversión. Tiene que ser el lugar donde se desarrolla la vida. ¿Enternecedor o aterrador, Daniel? Una estupidez, ¿verdad? Es una auténtica imbecilidad. Esto es que es muy típico del socialismo, ¿no? En el momento en el que se le da un valor pecuniario a algo, que se diga que eso es especulación, ¿no? Pero todo es especulación, ¿no? Claro, que no lo es. Desde que te levantas especulas con todo. Claro, no, pero sobre todo, ¿quién es el mayor especulador de todos? El Estado. El Estado. Escucharás a los de Sumar decir constantemente, en Viena han intervenido los precios de los alquileres y puedes alquilar una casa por 500 euros. Y yo siempre les digo lo siguiente, yo voy a hacer el arbitraje, yo te doy los 500 euros y tú me buscas la casa y la diferencia entre lo que pagues, la pagas tú. Hay mucha gente que dice, ¡jo, qué maravilla! Si le roban su casa a Dani, me la van a dar a mí. Lo que no te das cuenta, solerdo, es que efectivamente a lo mejor me la quitan a mí, pero no te la dan a ti. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Impostura. Hoy tenemos el gran honor de tener a uno de los mejores economistas del mundo aquí con nosotros, a Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. Muy bien, muy contentos de estar contigo y un poco nerviosos. Sí. Entonces, por marcar un poco la hoja de ruta de este episodio, vamos a tocar dos grandes temas de actualidad. Por un lado, el tema de los salarios y el poder adquisitivo de las personas aquí en España. Si es verdad que con el mismo dinero cada vez compran menos cosas y cuáles son los factores que nos han llevado a esto. Y después, por otro lado, el tema de la vivienda. ¿Por qué se ha encarecido tanto la vivienda? Y bueno, por no enrollarme más, te paso el testigo con esta noticia, citando las palabras de la ministra Isabel Rodríguez, que dice, la vivienda no puede ser un activo financiero o un producto de inversión. Tiene que ser el lugar donde se desarrolla la vida. ¿Enternecedor o aterrador, Daniel? Una estupidez, ¿verdad? Es una auténtica imbecilidad. Y me vas a permitir que te explique por qué. Cualquier bien, para que tenga valor y para que tenga esa capacidad de que los tenedores lo valoren y lo cuiden, tiene que tener un valor de mercado, ¿de acuerdo? Claro. Lo mejor que existe para garantizar que se cuiden los inmuebles, que cuides tu casa, es que sea tuya, ¿de acuerdo? Si yo te dejo las llaves de mi coche, seguro que tú, por responsabilidad, pues tratarás bien el coche. Pero por muy bien que trates el coche, no lo tratarás como yo, ¿de acuerdo? Que soy el dueño. ¿Vale? Es más importante todavía. Si yo supiese que ese coche no lo puedo vender o hacer lo que considere, ¿de acuerdo? Entonces el valor que le doy es menor y lo trato peor. Claro. Esto es que es muy típico del socialismo, ¿no? En el momento en el que se le da un valor pecuniario a algo, que se diga que eso es especulación, ¿no? Pero claro, todo es especulación, ¿no? Claro, que no lo es. Desde que te levantas especulas con todo. Claro, no, pero sobre todo, ¿quién es el mayor especulador de todos? El Estado. El Estado. Ella se beneficia ¿de qué? Cuando compras, cuando vendes, cuando alquilas, cuando renuevas, cuando haces una obra, cuando tiras un tabique. Claro, cuando encima especula porque te dice cuál es, o sea, te pone una cantidad, pues claro, ¿y por qué esa cantidad y no más o menos? Claro, pero además es que eso es muy fácil. Dice, no, es que hay que limitar el número de grandes tenedores. Ah, claro, esto es como el chiste del comunista, ¿no? Que decía, si usted tuviese 3 casas, ¿qué haría? Motos sí tengo, ¿no? Claro, es que, y claro, hasta que llegas a lo que tienes. Sí, esto lo decía perfectamente Milton Friedman, ¿no? Que decía que nadie es avaricioso. El avaricioso siempre es otro, claro, porque los otros siempre son los ricos. Si tú le preguntas a la gente, ¿no? Tú le preguntas a la gente, ¿usted es rico?
No, yo soy de clase media, Todo el mundo es de clase media aquí. Y entonces, claro, el rico siempre es otro, el especulador siempre es otro, ¿no? Ella, por otro lado, que es una persona que tiene varios inmuebles, si no me equivoco, ella no es obviamente una especuladora, ella lo hace por ahorrar, ¿sabes? Es una estupidez. Todo esto es una estupidez. Vivimos en el mundo de la idiocia. Y lo que está demostrado es que cuando tú quitas la propiedad privada, la inversión, la capacidad de los ciudadanos de protegerse contra la inflación desde la inversión inmobiliaria o cualquier otra, en el momento en el que quitas eso, lo que se va por el otro lado es el acceso a la vivienda y la calidad de la vivienda. Claro. Sí, por poner ejemplos de regulación o de maneras de intervenir que han tenido esa aparente finalidad positiva y que luego han hecho daño, por ejemplo, con el tema de la ocupación o Claro. con... ¿no? Bueno, y por ejemplo, mira, escucharás a los de Sumar decir constantemente, en Viena han intervenido los precios de los alquileres y puedes alquilar una casa por 500 euros, ¿no? Y yo siempre les digo lo siguiente, yo voy a hacer el arbitraje, yo te doy los 500 euros, ¿de acuerdo? Y tú me buscas la casa. Y la diferencia entre lo que pagues, la pagas tú. Claro. O al revés, o al revés. La diferencia entre los 500 y lo que cueste, me la quedo yo, ¿no? Claro. Claro. O sea, en realidad es una narrativa comercial, política que carece de fundamento, ¿no? O sea, Pero no carece de fundamento, sí tiene un fundamento. Y esto es lo importante que lo entendáis los jóvenes. Ninguno de estos mensajes intervencionistas está hecho por tontos. Tiene un objetivo, que es el de crear clientes rehenes y el de incentivar la envidia, ¿vale? Tú no tienes una casa, yo tengo una casa, por lo tanto, lo que haces es enfrentar a los ciudadanos entre los que tienen casas y los que no tienen. Además, como Estado o como autoridades, a los que no tienen casa se lo haces mucho más difícil acceder, limitando el suelo, limitando la construcción, etcétera, etcétera. Lo que la gente que ve vuestro podcast, que les saludo a todos cordialmente, debe entender es que la vivienda cara y escasa no es una casualidad o una fatalidad, es una política. Y es una política para que las personas sean dependientes. El gran éxito de España como país, si yo tengo que elegir tres cosas, una de ellas sería que el gran éxito de España como país ha sido convertir a España en un país de propietarios. Sí. Porque eso le ha dado a los ciudadanos españoles riqueza, les ha dado protección contra la inflación, les ha dado además un escalón social que ha hecho que que varias generaciones que empezaron en el campo, fueron a la ciudad, en la ciudad luego los hijos fueron a la universidad, etcétera, que ya tuviesen un pequeño patrimonio del que ir partiendo para levantarse y para ser y para ir escalando, ¿no? en la sociedad. Si tú le eliminas la vivienda y la haces además dependiente del Estado, lo que haces es crear clientes rehenes, claro. Claro, o sea, digamos que es como el perro del hortelano, ¿no? O sea, digo que hay que bajar el precio de la vivienda regulándolo y a la vez regulo el mercado de la vivienda para que el suelo sea menos accesible, sea más difícil construir, haya más trabas. Entonces, ni come ni deja comer, o sea, limita por un lado y limita por el otro. De hecho, ¿por qué los partidos de izquierda dicen que hay que quitarte tu vivienda, que hay que quitarle la vivienda a alguien que la tenga y no que hay que construir más? Porque ellos lo están viendo desde un punto de vista recaudatorio. Claro, tú liberas suelo, dejas que se construyan las 150, 200.000 casas que se necesitan cada año en España para acomodar simplemente el aumento de la población mayor de edad, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro, entonces ya no recaudas tanto
por las en transacciones inmobiliarias, etcétera. Claro, para ellos es un chollo. O sea, el Estado es el que más se lucra con la subida de los precios y a la vez el que estrangula la oferta, si es que es del libro, vamos. Exactamente, claro. Y después con el tema de ya la propiedad privada, es decir, puede sonar aparentemente muy bien el tema de que no se comercie con algo porque es un bien de primer orden, de primera necesidad, y así no hay un lucro. Pero claro, esto como casa con la propiedad privada, pues es un atentado. Al final, si se Claro, permite pero eso... en vez de entrar en el debate de la propiedad privada, porque enseguida te aparecerá un socialista, te va a decir, no, es que la propiedad privada hay que limitarla, te lo va a decir, ¿no? Claro. En vez de por eso lo que hay que decir es lo siguiente, a ver, ¿usted qué quiere? ¿Plátanos baratos o caros? ¿Usted quiere aceite barato o caro? Claro. Bien, pues si lo que usted quiere es aceite que sea más barato o plátanos que sean más baratos, ¿qué es lo que necesita? Número uno, que sea rentable producir aceite y producir plátanos. Número dos, que haya el máximo nivel de competencia, ¿de acuerdo? Claro. Bien, pues lo que se entiende perfectamente para los alimentos, y lo entiende cualquier persona para los alimentos, lo debería entender para la vivienda. Te dicen, hay que eliminar a los fondos de inversión de la vivienda. ¿Ah? Y hay gente que dice, pues parece una buena idea. ¿Ah, sí? ¿Quiénes son los que pueden invertir centenares de millones en edificios para que luego tengas acceso a una vivienda? O sea, lo que necesitas no es limitar a los grandes inversores, Claro, sino sino todo lo contrario, fomentarlo, ¿no? claro. En efecto, Efectivamente. ¿Cuáles serían las medidas que tú crees que habría que tomar en España en términos de vivienda? Para que... ¿Cómo empezarías Dios tú? mío. Ahora te Este doy... podcast es muy corto. Vamos a empezar. Pero vamos a empezar. Número uno. España es el país que tiene más suelo protegido de todos los de su entorno. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el 50% del suelo está protegido. Pero ahí me dirás, hombre, pero Daniel, bosques, zonas preciosas, no sé qué. No. Te estoy hablando de áreas gigantescas del tamaño de Manhattan y más grandes que Manhattan, en el sur de Madrid, que son eriales, ¿de acuerdo? Sí. Lo primero es desproteger un suelo que está incorrectamente protegido y proteger el que de verdad merece la pena, que eso no pasa nada, ¿sabes? Bien. Número dos, lo que tienes que hacer es dar muchas más facilidades para que se construya, claro. Si en una ciudad si en una comunidad como Madrid la población aumenta en 120.000 personas al año en los últimos años, ¿cómo puedes siquiera empezar a pensar que la solución al problema de la vivienda es no construir y quitarle o obligar o forzar a los propietarios a que alquilen? Como apagar un fuego con un lanzallamas. Claro, no, es que no, es como intentar apagar un fuego con una de esas maquinitas de pez, ¿no? Que echa, ¿sabes? Una estupidez, ¿no? Claro. Es como los bomberos de Los Ángeles, con los cubos. Por eso, pues lo que está pasando es muy parecido a lo de Los Ángeles. El Estado, por la regulación, ha hecho que sea mucho más fácil que se disparen los riesgos de fuego y a la vez, por la regulación, lo que ha sido limitar la cantidad de agua. Claro. Y lo que tenemos es lo mismo, pero en vivienda. Entonces, primero, hay que desproteger suelo que no tiene ningún sentido que esté como protegido. Claro, dos, vacío. Hay que facilitar la construcción. Tres, hay que facilitar la construcción de vivienda en régimen de cooperativa. Claro. Porque yo es que ya tengo mis 57 años. Es que yo me acuerdo perfectamente cuando yo salí de la carrera, te metías en una cooperativa, ibas poniendo un dinero, te salía relativamente más barato. Había todo un mecanismo para que la gente accediese a una vivienda en una época en la que también había muchos factores muy grandes, tipos de interés altísimos, etc. Más cosas que hay que hacer.
Otro problemón que hay es el de los permisos. Porque imagínate que solucionamos todos esos problemas que yo te acabo de decir. 3 años de Y vosotros burocracia. venís, me pedís un permiso para llevar a cabo una obra y te digo, no te preocupes, que en 3-4 años lo tienes. Claro. Una barbaridad. Que además, Claro. como se presume que vas a cometer una ilegalidad, ¿no? En la construcción de vivienda. El Estado lo En la presume. construcción de vivienda y en cualquier actividad Sí, económica. claro. Ese normativismo que parte de la idea de que eres tan malvado al querer invertir y al querer crear riqueza, que lo que vas a querer es hacer cosas ilegales e ilegítimas. Especular. Especular, mientras ellos efectivamente especulan con tu suelo y con tu... Claro, no hay mayor especulador que los ayuntamientos y el Estado. ¿Y por qué crees que esto no se entiende? Porque a mí me resulta bastante sencillo. o sea, Sí. La mayoría de la fácil, gente ¿no? lo entiende, ¿eh? La mayoría de la gente lo entiende, porque fíjate cómo los partidos que tienen como objetivo facilitar la ocupación, penalizar a los propietarios, etcétera, tienen enormes problemas, ¿eh? Porque eso también es una política, eso no es por casualidad o porque sean tontos. Hombre, claro. Hombre, Eso es ir poco a poco eliminando deteriorando. la propiedad privada y la protección de esa propiedad. Y les cuesta mucho, ¿no? La gente sí lo entiende. Lo que hay alguna gente, obviamente, que, claro, que obviamente la envidia y la vagancia son grandes Incentivos. problemas. Sí, si lo Claro, combinan ya, claro. entonces hay mucha gente que dice, ¡jo, qué maravilla! Si le roban su casa a Dani, me la van a dar a mí. Hombre, claro. Lo que no te das cuenta, solerdo, el que piense así, es que efectivamente a lo mejor me la quitan a mí, pero no te la dan a ti. Claro, efectivamente. Y pragmáticamente, para una persona joven, por ejemplo, ¿qué puede hacer ahora mismo? O sea, independientemente del factor político y de las causas, o sea, del debate social, digamos, y de convencerse de que lo correcto es eso y votar para ello o luchar por ello, ¿qué puede hacer una persona para procurarse una vivienda en condiciones o para un futuro mejor? dadas las ¿Vosotros qué condiciones? edad tenéis? 20 años Más y o menos. 21. Yo 20 y 21. Bien. Pues lo primero que tienes que hacer, y sé que la gente dice, me dice que es imposible, pero no lo es empezar a ahorrar desde vuestra edad. Claro. Y empezar a ahorrar, ¿cómo? Efectivamente me diréis, pero ¿cómo voy a ahorrar yo si tengo 4 euros, poquito, no sé quién? ¿Sabes? Claro, la gente se cree que ahorrar, no sé por qué, en este país la gente se cree que ahorrar es ir ahí de 20.000 en 20.000 euros como si fueses uno de Silicon Valley. No. Que tu abuelo o tu tío por tu cumpleaños te da 100 y pico euros, pues en vez de irte por ahí de fango, guardas esos 100 euros, lo vas a ir. Lo que tiene que entender la gente joven es el factor maravilloso que es la capitalización compuesta. Y efectivamente, muchos me dicen, es que es imposible ahorrar. Y digo, hombre, una generación que tiene unos teléfonos que parecen toda la estrella de la muerte y que todo el mundo utiliza y todo el mundo come de Globo, con todos mis respetos, y de Uber Eats, con todos mis respetos, hay capacidad. Es lo que lleva haciendo la sociedad desde sus inicios, es decir, postergar la Sí, felicidad. cada uno dentro de su posibilidad, pero ir Exacto. ahorrando. ¿Por qué? Porque de repente, si tú con 20 años vas ahorrando ese poco dinero y lo vas invirtiendo, te encuentras que con 30 años, pues tus amigos, posibles novias o novios o lo que sea, o novies o lo que quieras, dicen, coño, este lo peta. Claro. Claro, es que yo me acuerdo que yo empecé a ahorrar muy, muy, muy jovencillo y cuando terminé la carrera me dijeron, joder, pero amigos, me dijeron, pero si tienes una pasta, pues, ¿por qué no te vas de viaje? Bueno, no sé qué. No, hombre, porque yo no tengo una pasta para irme de viaje, yo tengo una pasta Tengo pasta para porque no me he ido ahorrarla. de viaje, claro. Y claro, Ahí y por eso fui la primera persona, perdóname que voy a está. No cerrar te esto, preocupes. perdonad, y por eso fui la primera persona de mis amigos y conocidos que se pudo comprar una casa, Claro. ¿sabes?
Entonces, lo único que yo le recomendaría a los jóvenes es que no se desilusionen con la idea de que para ahorrar tienen que tener mucho dinero, sino que se enfoquen en la idea de que lo que tienes, ¿sabes? Si lo piensas, dices, mira, ¿qué te cuesta cenar todos los días de Uber Eats? Bueno, pues dices, pues 20 euros. Bueno, pues vale, pues si son 20 euros todos los días, pues coge 40 a la semana Claro. y ya verás lo que bien que te va a ir. Claro. En un país en el que el otro día leí que la media de gasto en lotería es de 300 euros al año, que la gente me diga que no se puede invertir, hombre, ¿sabes? No, es que eso es una tradición, hombre, pues también es una tradición ahorrar e invertir. Sí, sí, sí. Más antigua que la lotería, ¿no? Y sobre todo y sobre todo con mayor probabilidad de éxito. Pero bueno, Claro. cada uno que haga lo que quiera, pero dentro de su capacidad todo el mundo puede ahorrar un poquito. Invertir lo mismo, es decir, que también la gente se piensa que para ahorrar o invertir se necesita, lo que tú decías, un gran capital y que con ir ahorrando o invirtiendo lo que puedas cada mes, pues, coño, al final, como tú dices, con el interés compuesto, puedes sacar bastante. Y sobre todo, pues fíjate, el otro día me decían, no, es que, claro, es que la inversión tiene mucho riesgo. Digo, hombre, pues no tiene tanto riesgo. Si tú inviertes una cantidad relativamente pequeña, tienes el enorme lujo en España de que la inmensa mayoría de los fondos de inversión no requieren una cantidad mínima. Y también tienes el enorme lujo de que si te lo tomas a largo plazo, pues no tienes que andar pensando, ¿verdad? Y el riesgo de no invertir, que es lo que mucha gente no habla, que hablábamos nosotros Sí, claro, el otro día. claro. No invertir Claro. también tiene su riesgo. Hombre, claro, no invertir tiene el mayor riesgo de todos, que es la inflación. Eso no es un riesgo, eso es una evidencia empírica. Claro. Y por hablar tratando la inflación, el poder adquisitivo de las personas, es verdad que las personas ahora mismo pueden comprar menos cosas que antes con el mismo dinero. Es verdad que cada vez el salario es menor. ¿Cuáles son los factores que nos han llevado a... Bueno, no el salario, sino el poder adquisitivo? Sí, en términos relativos, ¿no? O sea, que antes con un sueldo podías permitirte más cosas y el coste relativo de la vivienda a lo mejor o de la alimentación, etcétera, era menor en comparación con tu sueldo, ¿no? Bueno, ahí hay varios factores. Y yo no tengo nada en contra de los cambios culturales, ¿vale? Pero a mí siempre la gente me dice, no, es que claro, mis padres se compraron un piso en muy poco tiempo después de casarse. Y yo digo, vale, no lo dudo, pero analiza qué era lo que hacían tus padres. Yo analizo lo que hacían los míos. Pedían Uber. No, Uber, primero no existía, por supuesto, pero vamos, que yo recuerdo cuando por primera vez mis padres nos llevaron a un restaurante, ¿sabes? Bueno, pues nuestros padres, nuestros abuelos, eran lo que se llama frugales, pero de verdad, Claro. ¿sabes? Nuestros abuelos, nuestros padres no iban de fin de semana a un país extranjero, etcétera. Oye, y no pasa nada porque eso haya mejorado y cambiado. Lo único es que la gente lo tenga en cuenta, ¿sabes? Que sea un poco más realista en cuanto a los esfuerzos que llevaron a cabo nuestros padres y nuestros abuelos. Porque claro, tú me dices, es verdad que un piso, eso lo hizo un montón de gente, un piso costaba muchísimo menos hace 30 años, ya, y con un 20% de intereses. También es verdad, claro. Claro, que mi primera hipoteca me la dieron al 13% de interés. Joder. Eso dice dos cosas, la edad que tengo y la inflación que había. Claro, Entonces, ¿entiendes? Que claro, decías, joder, es que hay que ver, mis padres se compraban un piso. Claro, es que no, te comprabas un piso. Bueno, pues mis padres, es que yo recuerdo, no es que fueran frugales, es que se comportaban en cuanto a sus hábitos de compra como personas pobres sin serlo. Claro, ¿Vale? De acuerdo. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Aparte, es cierto que la inflación, el poder adquisitivo de los salarios,
ha perdido bastante, y en España ha perdido bastante. El poder adquisitivo de los salarios prácticamente no ha mejorado en los últimos años, pero eso es porque también la sociedad española ha pasado a tener muy bajo crecimiento de la productividad o crecimiento negativo. Claro. Entonces, claro, mucha gente dice, jo, es que los salarios son muy bajos. Digo, ya, pero es que la productividad es muy baja. Y la gente, cuando le hablas de la productividad, piensa que lo que quieres es que trabajen como esclavos 24 horas al día. Y eso no es la productividad. La productividad, de hecho, es producir más y mejores bienes y servicios con menores recursos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos un problema de productividad muy importante. Y el problema de productividad viene... siempre te dicen, qué complejo es el problema de la productividad. Digo, yo siempre lo veo muy sencillo. Si subvencionas la baja productividad y penalizas fiscalmente la alta productividad, la productividad no crece. Claro, Claro. desincentiva. Si no te merece la pena, Producir pasar de tener un pequeño negocio y en el momento en el que facturas €500.000, que no es nada, facturar, Sí, sí, claro. empiezas a recibir visitas de gente a la que no habías visto en tu vida, no pasas a facturar 1.000.000, ¿sabes? Y entonces se deprime la productividad y eso afecta también a los salarios. ¿Y cómo ayuda, por ejemplo, el salario mínimo en todo esto? ¿Qué hace? O sea, El ayuda. salario mínimo no hace nada, para empezar. El salario mínimo es un timo para subirte los impuestos, ¿vale? Porque claro, yo vengo, gobierno, y digo, mira qué generoso soy, voy a subir el salario mínimo interprofesional. ¿A quién le afecta el salario mínimo interprofesional? Aproximadamente a un 8% de los trabajadores. Al otro 92%, ¿sabes? Lo crujes a impuestos subiendo las bases mínimas de cotización. Claro. Claro, eso es del libro. Eso es del libro. Entonces, en realidad es una manera, digamos, de subirle los impuestos al trabajo, Además, overtime, a los ciudadanos. Claro. El salario mínimo interprofesional no hace nada. Si subir el salario mínimo interprofesional fuese la panacea, pues ¿por qué no lo ponen a 10.000 euros y estaríamos todos forrándonos, ¿no? Es que además yo pienso que, o sea, genera dos cosas. Uno, que es un punto de referencia, ¿no? O sea, que se supone que el trabajo de baja cualificación, el empresario ya toma como referencia ese salario mínimo, digamos, ¿no? Entonces cuando dicen, no, pero es que si no hubiese salario mínimo cobrarían 700 euros. Digo, no, si no hubiesen salario mínimo cobrarían otra cosa, seguro. Exacto. No sé el qué, o a lo mejor es salario mínimo, pero desde luego que no tendrían la referencia. Y luego, a colación con lo que decías antes del desincentivo, yo creo que la persona que produce para una empresa menos del salario mínimo y está cobrando el salario mínimo tiene una discrepancia en la productividad. Entonces, claro, el superávit que tiene que hacer de esfuerzo y de producción como para superar ese salario mínimo que ya está cobrando, no le sale rentable y se queda estancado ahí. Claro, ¿no? y por tanto al a mí en empresario... realidad, yo creo que todos entendemos que si yo te pongo un precio mínimo de las cosas, dirías, qué fastidio, ¿no? Claro. O sea, si yo pongo un precio mínimo de la carne, sé que la carne no va a bajar de ese precio y por lo tanto estoy empeorando la capacidad de compra que tengo de esa carne, ¿no? ¿Vale? Claro. Bueno, pues cuando tú pones un salario mínimo, el efecto, obviamente no es exactamente lo mismo, pero el efecto es muy similar. El salario mínimo, por ley, además hace otra cosa, que es lo que está pasando en España. Tú subes el salario mínimo por ley de manera que está muy por encima de la productividad y muy por encima de la realidad económica de España, que es un país de microempresas, y resulta que el salario mediano converge al mínimo. Exacto, ese es el problema, claro. O sea, estás empobreciendo a la gente. Claro. Tú has dicho antes el gap de productividad entre ese salario que solamente le afecta a un 8% de la población y al que le estás pagando un plus por encima de la productividad de ese salario, ese gap, ¿quién lo paga? Lo pagan el resto de los trabajadores. Claro. Y después, el otro tema que también afecta al poder adquisitivo es el Banco Central. ¿Qué papel tiene en todo esto el Banco Central? No, el Banco Central lo que hace es diluir los compromisos que emite el Estado en una moneda que cada vez tiene menor poder adquisitivo, ¿no?
sea, mucha gente ve el Banco Central y dice, claro, es que el Banco Central imprime dinero, entonces, como imprime dinero, el valor de esa moneda cada vez es menor y, por lo tanto, pues la inflación y tenemos menor poder adquisitivo. ¿Pero por qué imprime mi dinero el Banco Central? ¿Para fastidiar? ¡Ah! No, el Banco Central imprime dinero que el gobierno se ha gastado previamente, Claro, claro. vía exceso de déficit, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central lo que hace es que compra bonos del Estado, ¿m? Y los paga ¿con qué? Con nueva creación de dinero. ¿M? Y por lo tanto, eso es lo que lleva a la pérdida del poder adquisitivo, que es diferente al IPC. Porque Claro. mucha gente te dice, bueno, pero el Banco Central Europeo ha estado imprimiendo masivamente un montón de tiempo y no había inflación. Número uno, sí había inflación. ¿Eh? Que es que ya nos hemos acostumbrado al Run, run. soniquete de que un 2% de inflación No es no inflación. es Sí, sí. inflación. Oiga, Oye, pues que en la disculpe, época claro. en la que nos decían que no había Es punto inflación esto. fue un 40% de pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Ah, efectivamente. Y... Ah, que iba a decir que me olvidé. Yo te quiero hacer una pregunta. El tamaño del Estado en España, ¿a qué tamaño podría reducirse fácilmente quitando gastos innecesarios? Realista. Y sí, de manera realista. O sea, de aquí a 10, 15 años vista, ¿qué medidas se podrían tomar para reducirlo radicalmente y a qué tamaño podría llegar? A ver, medidas se pueden tomar. Las medidas, reducir el gasto, por supuesto, ¿no? Hombre, claro. Lo lógico sería que tú bajases todo el gasto que no tiene ningún tipo de sentido eh, operativo, ¿no? Lo que se llama gasto político, ¿vale? Con eso bajarías el déficit a cero y, por lo tanto, reducirías la deuda. Al reducir la deuda, el coste de intereses de la deuda bajaría y el tamaño del Estado baja también con el coste de la deuda, porque el coste de la deuda es mayor gasto público, ¿no? Entonces, reduciendo el coste de la deuda, reduciendo el gasto, lo que llamamos gasto político. Y por supuesto también hay otra cosa hay un mantra que se repite constantemente que te dice, no, hombre, Daniel, no se puede reducir el gasto porque la inmensa mayoría del gasto es para sanidad, educación y pensiones. ¿Y de dónde te has sacado tú que sanidad y educación se tenga que gastar más siempre y en todo lugar? Claro, ¿No? claro. Por ejemplo, te voy a dar ejemplos de sanidad que no son sanidad, ¿no? Construyes un hospital, bien, ¿vale? Ese hospital tiene unos empleados que son médicos y enfermeras, estupendo, ¿vale? Metes en la administración de ese hospital a más gente, directivos y administrativos, que enfermeras y médicos. Y eso se pone dentro de sanidad. Claro. B, alrededor del hospital montas un parking gigantesco. Ese parking gigantesco, gratuito. Claro. ¿What? Claro. ¿Sabes? Eso cuesta, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas, por ejemplo, ¿no? Pues dices, educación, ¿no? Bueno, educación, qué bien, todo el mundo estamos de acuerdo con esto. Y dices, y luego tienes un montón de gasto en cosas que no tienen nada que ver con la educación, ¿vale? Y que son, pues, medidas de adoctrinamiento o medidas de propaganda política, etcétera, ¿no? Esto es como lo que ha pasado ahora en Estados Unidos, ¿no? Que dicen, oh, Dios mío, Donald Trump ha eliminado el gasto en medicinas esenciales. Y resulta que te encuentras que se iban 50 millones de dólares a condones a Gaza. Esto no es una mentira, esto es un dato. Sí. 50 millones de dólares en condones a Gaza en un sitio en donde hay 2 millones de personas. ¿Tú te puedes imaginar cómo se van a poner esta gente de alegría horizontal? Sí, es una Se van a broma, olvidar de la guerra y todo. No, pero por eso te digo que es que hay un montón de cosas en esas partidas que se llaman educación, sanidad, etcétera, que son un montón de gasto político, ¿no? Y por eso los partidos de izquierda en particular quieren a toda costa que sea 100% estatal, Claro. ¿sabes? Porque es la manera de multiplicar el gasto que no tiene nada que ver con ello por ese lado.
Claro, y mantener una masa de votantes de esa forma también, ¿no? De gente Exacto, claro. que está mantenida, por eso Sí, pero bueno, funcionariado por ejemplo, o para que te hagas diésel. una idea, mira, en esta legislatura, se ha aumentado gasto que no tiene nada que ver con ninguna de esas partidas, incluido, suponiendo que no se hubiese gastado nada equivocadamente o exageradamente, se ha aumentado en más de 30.000 millones. Claro. Es el gobierno más caro de la historia. So- Solamente el presidente del gobierno es una pyme. Literalmente. Esto no es una broma, tiene más asesores que lo que la inmensa mayoría de las pymes tienen como empleados. Claro, Qué barbaridad. tal cual. Hilándolo con lo que estaba pasando en Argentina, que está haciendo Milei con el Banco Central, ¿qué te parece? Y sería, ¿de qué manera podría relacionarse y hacerse aquí algo similar? Bueno, nosotros lo hemos hecho. España, al entrar en el euro, pierde su política monetaria y su moneda, la peseta, ¿no? Y por lo tanto, es verdad que hemos perdido poder adquisitivo con el euro completamente, pero claro, la gente debería hacer un cálculo mínimo de cuál sería la pérdida de poder adquisitivo que habríamos tenido con la peseta. Claro. Claro. Y con un ¿Sabes? gobierno que podría hacer lo que le dé la gana, porque ahora por lo menos está Imagínate, sometido a las claro, decisiones de imagínate Europa. este gobierno con esta locura de gasto que tiene, y que en vez de estar apoyado y arropado por el Banco Central Europeo y por la Unión Europea, eh, tuviese su propia moneda, el Pedro, ¿no? Imagínate lo que, pues imagínate lo que valdría un Pedro. Y yo te quiero preguntar acerca de, porque a mí me parece que todo lo que existe en un mercado competitivo fuera del Estado, a la larga acaba bajando de precio, ¿no? O sea, Mm, como pasa con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Con la ujú. telefonía móvil. Pero todo lo que está regulado por el Estado parece que cada vez sube más de precio. O sea, incluso asumiendo que estas partidas dedicadas a educación o sanidad fuesen de verdad dedicadas al 100% a eso y se redujese el gasto al mínimo, como que esa Claro, ausencia de competitividad y de diferentes ofertas hace que las cosas suban cada vez más de precio, porque están claro. reguladas, ¿no? Claro, claro, en el momento en el que tú regulas, el objetivo fundamental de la regulación es impedir la bajada de precios. Claro. Esto es importante que la gente lo entienda. Mucha gente dice, no, es que esto había que regularlo. Pues que sepas que el objetivo fundamental es ese. Por ejemplo, la gente te dice, no, es que en Estados Unidos el coste de la sanidad es carísimo. Ya. ¿Y por qué es eso? Ah, porque es que en la mayoría de los estados, el propio estado limita el número de empresas que pueden ofrecer servicios sanitarios, Claro. ¿sabes? Sí, pone unos estándares a los medicamentos que entran, que Lo son... mismo. Entonces tú dices, no, no, nosotros vamos a, por ejemplo, esto lo entiende, mira, el tema de la intromisión del Estado en, en los costes regulados, particularmente de la sanidad, ¿sabes quién lo entiende perfectamente? Cualquiera que tenga una mascota. Todos los que tienen una mascota saben que para el mismo principio activo, la misma medicina, si es para humano versus para un perro o para un gato, ¿de acuerdo? La diferencia puede ser de 3 veces. Joder. Claro. Y además, todos los que tienen un perro o un gato están indignados porque la intromisión del Estado ahora ha hecho muchísimo más caro, por ejemplo, que te puedas comprar las medicinas que pueda necesitar tu gato o tu perro, sí, porque tienes que haber pasado por una consulta que te tienen que cobrar. Entonces la medicina te sale mucho más cara, entonces ha subido el coste tanto de la medicina como de la consulta y los veterinarios mismos están cabreados. Eso lo entiende cualquiera. Claro, pues que al propio veterinario le afecta, aunque él Claro, ajuste el precio, la clientela es mucho menor porque, claro, es mucho más claro. caro. Así los médicos de la sanidad pública están en una situación en la que les pasa lo mismo que a los veterinarios, Ujú. en el que como tú has metido toda una serie de factores que limitan la oferta,
y limitan la capacidad de ofrecer mejores servicios, pues resulta que se convierte en un cuello de botella, ¿no? Y aquí te hablan de, no, es que tenemos la mejor sanidad del mundo. Y digo, así, porque yo la última vez que he oído a alguien querer operarse, te dicen que tienes que esperar 3 meses. Sí, sí. ¿Eso es la mejor sanidad del mundo? Pues lo dudo, ¿no? Te Sí, a mí operas ya muerto, ¿no? Cuando dicen eso, yo digo, sí, yo no sé cómo deben estar curándose los suizos y tal, lo mal que lo deben estar pasando. Sí, esa es otra, ¿no? Tenemos la mejor sanidad del mundo. ¿Dicho por quién? ¿No? Esto es como, pues eso, somos los Dicho mejores. por la propia sanidad, ¿no? Claro, te lo dice es una propaganda repetida constantemente que se autoalimenta, ¿no? Se retroalimenta. Claro. ¿Cuáles son ejemplos que existan en el mundo de, por ejemplo, la sanidad americana? Siempre se pone como ejemplo la sanidad americana como ejemplo de sanidad privada que funciona mal. Pero claro, es que ese no es el ejemplo de una sanidad privada libre y competitiva, porque está fuertemente regulada. Entonces, ¿cuáles son Y ejemplos luego, sobre todo de que funciona mal, eso es una propaganda que te repiten constantemente en los países que no la tienen. Claro, porque cuando yo que he vivido en Estados Unidos, vamos, tú tienes un seguro, vas a un hospital fantástico, te tratan maravillosamente, tienes uno de esos, tienes los mejores médicos, los mejores medicamentos, los mejores de todo. Por eso la gente que tiene dinero, cuando tiene un problema importante en Europa, se va a Estados Unidos. Claro. Hay que reconocerlo. Eso no significa que la sanidad española o europea sea mala, pero lo que significa es que decir que la sanidad de Estados Unidos es mala es una falacia, ¿de acuerdo? Claro, te dicen, no, es que hay, el otro día me decían, es que hay 3 millones de personas sin seguro que se mueren si se ponen enfermas. Y digo, 3 millones de personas en un país de 300 millones de personas. Claro. ¿Vale? Entonces yo creo que es importante sistemas de sanidad. Hombre, yo creo que para mí un sistema de sanidad lo que tiene que ser es un sistema de libre elección, ¿no? Y tienes sistemas que tienen en los que tú tienes el cheque sanitario y en el que tú, con tus impuestos, es verdad, estás cofinanciando la sanidad de las personas que no se lo pueden permitir, que a mí no me parece mal en principio, pero tienes la capacidad de elegir con eso si lo utilizas en la sanidad pública o en la sanidad privada que tú elijas. Claro. Y eso es importante porque el peor sistema para mí es el que tenemos en España, en el que tú tienes que pagar sí o sí por una sanidad, la utilices o no, y además por otra. Tienes que tener un seguro privado para un montón de cosas, porque vamos, los políticos te dicen, bueno, pero es que no tienes por qué tener un seguro privado. Ya, no tienes por qué. Sí, no tienes por qué hasta que entonces resulta que tienes un doble coste, ¿no? Pero bueno, hay muchos modelos de sanidad que es de servicio público y de tratamiento universal que no es de titularidad y gestión pública en su totalidad. Claro. Exacto. Y por finalizar, yo te quiero sacar un último tema que, bueno, no sé si no dará tiempo porque lleva lo suyo. ¿Qué se puede hacer con las pensiones en España? Con ese sistema corrupto y malvado de las pensiones, de la seguridad social. Hay que explicarle a la gente, y la gente no es tonta, y la gente además lo entendería perfectamente, que es un sistema profundamente antisocial, porque está dando privilegios a los que ahora están jubilados a cambio de que vosotros, que tenéis 20, 21 años, vayáis a jubilaros muchísimo más tarde, pagar muchísimos más impuestos y recibir mucho menos de pensión en términos reales. Entonces me parece que ese concepto de contrato social es profundamente injusto, ¿no? Y yo que tengo 57 años podría decir, pues que se fastidien mis queridos amigos del podcast porque ellos me van a pagar mi pensión, ¿no? Pero a mí me parece que deberíamos empezar a explicarle a la gente las cosas y los jubilados lo entenderían los primeros y eso no significa que les reduzcas la pensión. Lo entenderían perfectamente porque los jubilados de España, al contrario, no tienen un incentivo perverso ni tienen el más mínimo interés en que sus hijos y sus nietos estén condenados a tener la mayor tasa de paro de la OCDE, ¿sabes? Entonces a mí me parece que hay que
avanzar hacia un sistema mixto de capitalización y de reparto como el que tienen los países de nuestro entorno, ¿no? Que la inmensa mayoría tienen sistemas de capitalización mixto, en el que por lo menos cuando vosotros empecéis a trabajar, digáis, oye, yo tengo aquí un dinero que tiene mi nombre. Exacto. A ti ahora mismo, cuando estás trabajando, a mí, el Estado lo único que está haciendo es apuntarte en una libretita, electrónica pero libretita, unos derechos contingentes. Pagaré vacío, de ya veremos. Exacto. Es literalmente como aquel que en aquella película que abría un cajón de uno al que se suponía que era riquísimo y estaba todo lleno de recortes de papel que decía llenar con $100. Llenar con, ¿entiendes? ¿Sabes? Había estado sacando dinero y se ponía una notita diciendo tienes que rellenarlo, pero no lo hacía. Pues un poco parecido. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y hay que explicárselo a la gente. Lo que pasa es que los partidos, y te voy a decir que no, yo creo que no hay ninguno que quiera abrir ese melón. Claro, un problema que dicen, bueno, si se lo come el siguiente, casi que mejor. Claro, si es que es muy fácil. Cuando tú tienes el acceso a deuda que nos da estar en el euro, pues tú te puedes hacer el listo diciendo que yo soy el que te subo la pensión, aumento la deuda un 10%, se la paso al siguiente y es el siguiente el que tiene que subirte los impuestos. Y el malo, claro. Y el malo. Pues, Daniel, por hacerte la última pregunta, ¿no? Por concluir, esta pregunta siempre la hacemos a todos los invitados, que es, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran que nunca te han hecho y responderla? Que me hicieran a mí. Claro. ¿Qué pregunta me gustaría que me hicieran? Pues no tengo ni idea, la verdad. Me has dejado, ahí sí que me has dejado flipado. Pues no lo sé. A ver, ¿qué pregunta me gustaría que me hicieran a mí? Pues no lo sé, yo creo que me han hecho muchas, pero a lo mejor esta, ¿no? ¿Por qué en España tenemos esa tendencia a pensar que todo lo tiene que solucionar el Estado, ¿no? Porque fíjate qué curioso que sea de derecha o sea de izquierda, si tú hablas de política con tus amigos, con familiares, con no sé qué, te garantizo que ahí en esa conversación va a aparecer la siguiente frase. Es que el gobierno tiene que, ¿sabes? Tal cual. Puntos suspensivos. Y yo creo que viene de una cultura de un Estado represor y paternalista a la vez, ¿no? Claro. Tanto en las dictaduras previas a la República, en la República, que fue terrible, y en la dictadura de Franco también. Nosotros hemos tenido una sociedad civil potente. Hemos tenido ese concepto de las fuerzas vivas, ¿no? Cuando era una sociedad muy, muy retrasada, pues era el alcalde, el médico y el cura. Y después era el alcalde, el diputado regional y ¿sabes? Y siempre hemos tenido una especie de pleitesía hacia la autoridad, ¿no? Y yo creo que eso debería empezar a cambiar. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Daniel. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por venir al podcast, de verdad. Y esperemos que les guste mucho a la audiencia este vídeo. Muchísimas gracias. Que sigáis defendiendo la libertad. Muchas gracias. Nos despedimos de la audiencia. Hasta luego. Hasta el próximo episodio.